Hola curiosas y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy hablaremos sobre el método científico. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Es indispensable usar el método científico para lograr un gran descubrimiento? ¿Estáis preparados? Pues vamos a curiosear. ¿Qué es el método científico? Pues sí, curiosos, habéis acertado. Está claro que el método científico es el método que utilizan los científicos para hacer descubrimientos científicos. ¡Bien! Pero, ¿os ha parecido útil esta definición? Imagino que no, ¿verdad? El concepto de método proviene del griego métodos, que significa camino, y se refiere al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. Científico, por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia. Pero, ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia es un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplea para producir conocimiento. Por lo tanto, el método científico es la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. ¿Y para qué sirve el método científico? Pues sirve para minimizar la influencia subjetiva del científico en su trabajo. La versión ideal, que no significa que se use siempre, sería la siguiente. Lo podríamos dividir en 6 etapas. La primera de las etapas sería detectar la existencia de un problema. Por ejemplo, el por qué los objetos se mueven como lo hacen, acelerando en ciertas condiciones y decelerando en otras. Eso sería la primera etapa. La segunda etapa consistiría en separar y desechar los aspectos no esenciales del problema. El olor de un objeto, por ejemplo, no juega ningún papel en su movimiento, ¿verdad? La tercera etapa consistiría en reunir todos los datos posibles que incidan en el problema. Antes, en la época antigua, simplemente se observaba la naturaleza. A principios de los tiempos modernos empezó a entreverse la posibilidad de ayudar a la naturaleza en ese sentido. ¿Cómo? Pues haciendo pequeños experimentos que suministraran datos relevantes para el problema. Por ejemplo, un pequeño experimento podría ser hacer rodar una serie de esferas a lo largo de un plano inclinado, variando el tamaño de las esferas, la naturaleza de la superficie y la inclinación del plano. Y claro, importante, muy importante, ir apuntando los resultados en cada caso. El papel del experimento es tan importante para la ciencia moderna que a veces se habla de ciencia experimental, para distinguirla de la ciencia de los antiguos griegos, ya que ellos solo utilizaban la visión de la naturaleza. En la cuarta etapa, reunidos todos los datos de los diferentes experimentos, se elabora una generalización provisional que los describa a todos ellos de manera lo más simple posible. Puede ser un enunciado breve o una relación matemática. ¿Y qué es esto? Pues esto es una hipótesis. Bien curiosos, ya tenemos una hipótesis a un problema. En la quinta etapa, parezco Indurain, en la quinta etapa tenemos que comprobar si la hipótesis es válida. Eso se prueba haciendo otro tipo de experimentos que no se habían ocurrido hasta entonces. Probar, probar y probar para mirar si la hipótesis es válida. Y ahora la última etapa del método científico. En la etapa 6, si los experimentos funcionan tal como se esperaba, la hipótesis sale reforzada y puede adquirir el estatus de, atención, una teoría o incluso de una ley natural. Qué increíble debe ser para cualquier ser humano conseguir una ley natural. Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Ah, pero importante, muy importante, ninguna teoría ni ley natural tiene carácter definitivo. No significa que debe de ser para siempre. El proceso se repite una y otra vez. Continuamente se hacen y obtienen nuevos datos, nuevas observaciones y también nuevos experimentos. Las viejas leyes naturales se ven constantemente superadas por otras más generales que explican todo cuando explicaban las antiguas. Todo esto, como digo, es una versión ideal del método científico. En la práctica, no es necesario que el científico pase por los distintos puntos como si fuese un robot. Es más, normalmente no lo hace. Más que nada son factores como la intuición, la sagacidad y la suerte, a secas,
los que juegan un papel primordial en la obtención de la solución. La historia de la ciencia está llena de casos en los que un científico da de pronto con una idea brillante, basada en datos insuficientes y en poca o ninguna experimentación, llegando así a una verdad útil cuyo descubrimiento quizás hubiese requerido años si se hubiese utilizado la aplicación directa y estricta del método científico. ¿Queréis saber algunos ejemplos? Os daré 3 ejemplos súper curiosos. Para el primero viajaremos a Londres de 1858. Aquí vivía el joven alemán August Kekulé, el que sería uno de los más importantes químicos orgánicos de la historia, aunque aún no lo sabía. Veamos, cuando Kekulé vivía en Londres, viajaba de punta a punta de la ciudad mediante los autobuses de la época, carruajes de muchas plazas arrastrados por un caballo. Una noche de verano, Kekulé se durmió en el bus y soñó junto al ruido de los cascos del caballo, cloc, 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 y el movimiento del carruaje. Según él mismo contó, vio como unos átomos de carbono bailoteaban delante de sus ojos y se combinaban entre ellos. Ya sé que muchos de vosotros también veis átomos de carbono después de una buena fiesta, pero en este caso la cosa es diferente. De vez en cuando, 2 átomos pequeños se unían y formaban otro átomo mayor. Un átomo grande abrazaba a 2 átomos más pequeños. Átomos aún mayores se hacían con 3 o incluso 4 de los pequeños, o se unían por pares, mientras todo el conjunto seguía en danza. Kekulé vio cómo los átomos más grandes conformaban una cadena, arrastrando a los más pequeños consigo por fuera de la cadena. Cuando el conductor gritó que ya habían llegado al destino, Kekulé se despertó y pasó la noche dibujando esquemas sobre lo que había soñado. Este fue el origen de su teoría estructural de la química orgánica. ¡Wow! Pero ojo, es que 7 años más tarde, Kekulé tendría otro sueño, un sueño aún mejor. Pero para eso nos iremos a Gante, una bella ciudad de Bélgica, en 1865. El nuevo sueño de Kekulé se trata de uno de los sueños más famosos de la historia de la ciencia. Sentado en su estudio, a oscuras, frente a la chimenea, seguía pensando en la estructura del benceno, aún irresoluta. Se durmió y vio de nuevo a los átomos bailando ante sus ojos, largas filas de átomos moviéndose como serpientes. De pronto vio como una de aquellas serpientes se mordía su propia cola, el famoso símbolo de la alquimia, conocido como Ouroboros, la serpiente que muerde su propia cola, resolviendo así, en un sueño, el misterio de la estructura del anillo del benceno. Fue un descubrimiento de gran importancia para la química orgánica y lo obtuvo mediante un simple sueño. ¿Qué os ha parecido este ejemplo? Pues aún hay más. Ahora viajaremos a la Universidad de Michigan en 1957. Allí, el físico estadounidense Donald Glaser concibió la idea de la famosa cámara de burbujas, mientras miraba ociosamente su vaso de cerveza, y fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1960, a la increíble corta edad de 33 años. 33 añitos y ya era Nobel de Física. Brutal para el bueno de Donald. Pero, ¿y cómo lo consiguió? Pues Donald Glaser era un joven profesor de 25 años que frecuentaba los bares cercanos a la Universidad de Michigan, como cualquier joven a su edad. Una noche, en una taberna, estaba mirando las burbujas que salían de su birra, cuando, como es natural y nos pasa a todos, comenzó a pensar en física de partículas. A mí me pasa lo mismo cuando quedo con los colegas. Pues sí, mirando su cerveza, Donald decidió que las burbujas eran la respuesta a todo. Como físico que era, Glaser sabía que las burbujas tienen una especial tendencia a formarse a medida que los líquidos se calientan y se aproximan a su punto de ebullición. Glaser inventó la cámara de burbujas a partir de esa idea. La nueva cámara de burbujas de Glaser, que un día explicaremos en Ciencias de la Ciencia, proporcionó muchísimos nuevos descubrimientos en muy poco tiempo. Las burbujas han demostrado ser unos maravillosos laboratorios naturales para experimentos en todos los campos. Tremendo, ¿verdad? Pues aún nos queda otro ejemplo súper interesante. Para eso nos iremos a Graz, una fantástica ciudad austriaca en 1920. Allí el fisiólogo alemán Otto Loewi dormía muy mal, tenía tendencias al insomnio y a tener sueños agitados. Llevaba tiempo trabajando en intentar demostrar que la transmisión química y no la eléctrica
Era la responsable de la contracción de los músculos. Loewi estaba convencido en que estaba en lo cierto, que la transmisión neuromuscular era química, y sin embargo no conseguía demostrarlo. Los experimentos no eran limpios, o no eran finos, o eran demasiados complicados y nada concluyentes. La noche del Sábado Santo de 1920, Loewi dormía en su casa y en medio de la noche se despertó, sobresaltado. En su sueño había visto la respuesta, el experimento crucial que podría demostrar que tenía razón, los pasos a seguir, los materiales necesarios. El diseño del experimento estaban claros en su pensamiento. Era el experimento de su vida. Loewi se incorporó en la cama, cogió un trozo de papel y escribió lo que tenía que hacer, el esquema del ensayo que pondría en marcha a la mañana siguiente en el laboratorio y que respondería de una vez por todas a esa pregunta y zanjaría el debate. Loewi, feliz, sonriente, se volvió a dormir. Cuando se despertó de nuevo, a las 6 de la mañana, pensó que tenía por delante el día más importante de toda su vida. Se sentó en la cama y fue a buscar el papel que había dejado en la mesilla. Cuando revisó la hoja, vio con angustia que era incapaz de leer su letra. No entendía nada de aquella nota en medio de la noche. No tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Intentó descifrar aquellos garabatos sin éxito y pasó todo el día más largo de su vida, según contó él años más tarde, dándole vueltas a qué podía ser, qué es lo que había soñado o pensado en medio de sus sueños, intentando buscar una respuesta. Loewi terminó el día sin poder acordarse y exhausto se fue a la cama. Para su sorpresa, a las 3 de la mañana volvió a despertarse, teniendo nuevamente en su mente el experimento buscado, igual de claro que el sueño de la noche anterior. Ahora sí, esta vez no corrió riesgos. Saltó de la cama, cogió su ropa, se vistió y salió corriendo para el laboratorio. Parecía a Arquímedes con su famoso ¡Eureka! A las 5 de la mañana, menos de 2 horas después, el experimento crucial sobre la transmisión química estaba terminado. Uno de los grandes debates sobre el funcionamiento del cerebro estaba zanjado. La respuesta era contundente y Otto Loewi ganaría el premio Nobel 16 años más tarde por estos resultados. ¿Qué os ha parecido los 3 descubrimientos sin método científico? Curiosos, ¿verdad? ¿Quiere decir esto que a fin de cuentas todo es cuestión de suerte y no de cabeza, esfuerzo o experimentar? No, por supuesto que no. Esta clase de suerte solo se da en los mejores cerebros, solo en aquellos cuya intuición es la recompensa de una larga experiencia, una comprensión profunda y un pensamiento disciplinado. Así que, no con solo dormir mucho o beber cerveza tendrás una gran idea. Necesitarás mucho conocimiento y esfuerzo para lograr cualquier cosa importante. Si es la primera vez que apareces por Ciencias de la Ciencia y te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales. Esto me ayuda muchísimo. Y espero tus comentarios sobre el método científico y dudas y sugerencias sobre este canal, tu canal. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.